Hola, alma que busca consuelo en palabras eternas. El Salmo 23. Es casi seguro que lo conoces de memoria. Lo has escuchado en funerales, lo has susurrado en momentos de miedo y lo has visto grabado en incontables placas conmemorativas. Son, sin duda, las palabras de consuelo más famosas del mundo. Pero, ¿y si te dijera que ese consuelo es solo la capa más superficial? Que debajo de esas palabras tan familiares se esconde un código de supervivencia, un manual de estrategia divina? Si sientes que hay verdades esperando ser redescubiertas en las Escrituras, suscríbete ahora. Esta comunidad es para los que se atreven a mirar más de cerca. Cierra los ojos por un instante. La imagen que nos viene a la mente es casi siempre la misma: un prado verde y tranquilo, un pastor con una túnica blanca e impecable, quizás con un pequeño y adorable cordero sobre sus hombros. Ovejas blancas y esponjosas bebiendo plácidamente de un arroyo cristalino. Es una postal de paz, una imagen que calma. Las palabras refuerzan esa visión. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nos imaginamos una existencia sin carencias. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pensamos en una comodidad constante, en un reposo sin interrupciones. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Suena hermoso, suena sereno, suena pasivo, casi como si la vida con Dios fuera un paseo sin esfuerzo por un campo perfectamente cuidado, donde el mayor problema es decidir en qué parte de la hierba recostarse. Hemos tomado este salmo y lo hemos convertido en la banda sonora de nuestros momentos más tranquilos y tristes. Un bálsamo para el dolor, un susurro de esperanza en la oscuridad. Y no está mal, el salmo ciertamente es eso, pero es muchísimo más. Hemos domesticado un texto que en su origen era salvaje, feroz y profundamente práctico. Hemos pulido tanto su superficie que hemos olvidado el metal del que está forjado. La pregunta clave que lo cambia todo es esta: ¿alguna vez te has detenido a pensar en quién era realmente un pastor en el antiguo Israel? No la figura idealizada de nuestras tarjetas religiosas, sino el hombre real, el que olía a polvo y a sudor, el que vivía bajo el sol implacable del desierto de Judea. Ese desierto no es un parque. Es un lugar de calor abrasador durante el día y frío helador por la noche. Un laberinto de cañones y rocas afiladas. Un territorio donde los depredadores, como leones, osos y lobos, no eran una metáfora, sino una amenaza real y constante que acechaba detrás de cada sombra. La supervivencia en ese entorno no era un accidente. Era una ciencia, un arte que requería vigilancia constante, conocimiento profundo del terreno, valentía brutal y una estrategia impecable. Y el pastor no era un soñador, era el maestro de ese arte, un guerrero y un estratega. Cuando David, un muchacho que se enfrentó a osos y leones para proteger a su rebaño antes de ser rey, escribió estas palabras, no estaba pintando una acuarela sentimental, estaba redactando un testimonio desde la primera línea de batalla. Estaba revelando la naturaleza de Dios a través del único lenguaje que conocía a la perfección, el lenguaje de la supervivencia. Cada línea de este salmo no es una promesa de una vida fácil, es una promesa de protección experta en una vida que es inherentemente peligrosa. Es un manual de operaciones divinas para navegar por un mundo hostil. Hemos estado leyendo mal el mapa por siglos. Creemos que el Salmo 23 nos promete que nunca tendremos miedo, pero la verdad es mucho más poderosa. Nos promete que, aunque el miedo sea real y el peligro inminente, nunca estaremos solos. Nos promete que nuestro guía es el experto más rudo y capaz que jamás haya existido. El primer secreto para decodificar este manual de supervivencia no se encuentra en las ovejas ni en los pastos, se encuentra en la verdadera identidad del pastor, y la imagen que tienes de él está a punto de hacerse añicos.
Olvídate de la túnica blanca y la sonrisa serena. Borra esa imagen de tu mente. El pastor del antiguo Israel no era un personaje de vitral. Imagina en su lugar a un hombre curtido por el sol, con la piel agrietada por el viento. Imagina arena en sus ojos, el olor a lana y peligro en su ropa. Este hombre no era un simple cuidador. Era el CEO del desierto. Las ovejas eran su negocio, su capital, y las ovejas, hay que decirlo, no son criaturas inteligentes. Se asustan con facilidad, se pierden constantemente y no tienen ningún instinto de defensa. Son una inversión increíblemente vulnerable. El trabajo del pastor era garantizar la supervivencia y el crecimiento de esa inversión en el entorno más hostil imaginable. Era un estratega. Cada día era un cálculo de riesgos y beneficios. ¿Qué ruta tomar? ¿Dónde encontrar agua? ¿Cómo evitar las tormentas de arena? ¿Dónde se esconden los lobos hoy? Piénsalo por un segundo. Él era un meteorólogo, leyendo los cielos para predecir el clima. Era un botánico, distinguiendo con una sola mirada las plantas que nutrían de las que envenenaban. Era un geólogo, sabiendo dónde cavar para encontrar agua en una tierra que parecía muerta. Era, además, un veterinario de primera línea. No llamaba a un experto. Con sus propias manos trataba heridas, ponía huesos rotos, ayudaba en partos difíciles y combatía las infecciones y los parásitos que podían diezmar a su rebaño en cuestión de días. Un trabajo sucio, íntimo y absolutamente vital. Y sobre todo, era un guerrero. David, el autor del Salmo, le dijo al rey Saúl que había matado leones y osos con sus propias manos para defender a sus ovejas. No era una exageración. La vara que llevaba no era solo para apoyarse. Era un arma contundente para aplastar cráneos de depredadores. Era el único protector de su rebaño. Su única línea de defensa. Se interponía físicamente entre la vida y una muerte segura. Dormía con un ojo abierto, escuchando cada sonido en la noche, siempre listo para saltar y luchar hasta la muerte por la más débil de sus ovejas. Ahora, con esta imagen en mente, relee la primera frase: Jehová es mi pastor. ¿Sientes cómo cambia el significado? David no está diciendo, Dios es mi tierno y pasivo cuidador. Está declarando, el Dios del universo es mi estratega personal, mi médico de cabecera, mi navegante experto y mi guardaespaldas de élite. Esto plantea una pregunta inquietante. Si el cuidado de Dios es tan estratégico y rudo, ¿es menos amoroso? ¿Menos tierno? No, es un amor mucho más profundo. Es un amor que no teme a la dureza del terreno. Un amor que sabe que a veces el camino más seguro no es el más fácil. Quizás las dificultades que enfrentas no son una señal de su ausencia, sino la prueba de su guía experta. Quizás ese terreno rocoso que estás atravesando es un atajo estratégico que Él conoce, un camino necesario para llevarte a un lugar de verdadera abundancia, lejos de un peligro que ni siquiera puedes ver. La vida bajo el cuidado de este pastor no es una vida sin problemas, es una vida sin miedo a los problemas, porque sabes quién camina delante de ti. Entender la verdadera identidad del pastor es la primera clave. La segunda es entender sus métodos. Y su primera acción, la de llevarnos a aguas de reposo, no es lo que parece. No se trata de encontrar un oasis por casualidad. La paz que creías que era un regalo, en realidad es una obra de ingeniería divina en medio del caos. Y estás a punto de descubrir cómo la construye. Centremos nuestra atención en una frase que hemos recitado 1000 veces. Junto a aguas de reposo me pastoreará. La imagen mental es instantánea. Un lago sereno, un río que fluye suavemente. Un lugar de paz que simplemente existe en la naturaleza, y el pastor nos guía hacia él. Pero la realidad es radicalmente distinta. Las ovejas son animales paradójicos. Necesitan agua desesperadamente, pero al mismo tiempo le tienen un pavor instintivo al agua en movimiento.
El sonido de un arroyo rápido o de un río turbulento las aterroriza. Una oveja sedienta preferirá morir de deshidratación antes que acercarse a beber de aguas ruidosas o corrientes. ¿Por qué? Porque su pesada lana, al mojarse, se convierte en un ancla mortal. Una caída accidental en una corriente, por pequeña que sea, significa que el animal se hundirá como una piedra y se ahogará en segundos. Su miedo no es irracional. Es un mecanismo de supervivencia grabado en su ADN. Entonces, ¿qué hace el pastor en el desierto de Judea, donde las fuentes de agua son escasas y a menudo violentas, como torrentes estacionales que surcan los cañones? Él no puede simplemente decirles, bebed, el agua es buena. Su miedo es más fuerte que su sed. El pastor debe intervenir. Él se convierte en un ingeniero hidráulico. Busca un lugar en el arroyo donde pueda construir una pequeña presa con rocas y barro. Desvía una parte del flujo hacia una pequeña cavidad en la roca o una depresión en el suelo. Crea, con sus propias manos, una pequeña piscina de agua quieta, silenciosa, segura. Esas son las aguas de reposo. No son aguas que se encuentran, son aguas que se fabrican. La palabra hebrea original, menuchá, no solo significa descanso, sino un lugar de quietud deliberadamente preparado. Un entorno seguro creado artificialmente en medio de un entorno peligroso. Ahora piensa en tu propia vida, en tu ansiedad, en tus miedos, en el ruido constante del mundo que te aterroriza y te impide beber de la fuente de vida. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios paz, imaginando que Él simplemente chasquearía los dedos y haría desaparecer tus problemas? Este salmo nos revela una verdad mucho más íntima. Dios, nuestro pastor, no siempre calma la tormenta que te rodea. A menudo, lo que hace es construir un refugio en medio de ella. Él busca un rincón en tu caótica semana y con sus propias manos pone rocas para detener el flujo abrumador de preocupaciones. Esa llamada de un amigo en el momento justo. Esa canción que sonó en la radio y te calmó el espíritu. Esa idea repentina que solucionó un problema que te quitaba el sueño. Esos no son accidentes. Son las presas que Él construye. Son las pequeñas pozas de agua quieta que Él prepara para que puedas acercarte a beber sin miedo. La paz de Dios no es la ausencia de ruido. Es la capacidad de encontrar un silencio fabricado en medio del estruendo. No es la eliminación del peligro, es la creación de un espacio seguro a pesar del peligro. Es un acto deliberado de amor y estrategia por parte de un pastor que conoce íntimamente tus miedos más profundos. ¿Has aprendido a reconocer estas aguas de reposo en tu vida? ¿O sigues esperando que todo el río se detenga por ti? A veces, la mayor prueba de fe es confiar en el pequeño remanso que el pastor ha preparado, incluso cuando puedes escuchar el rugido de la corriente principal a solo unos metros de distancia. Entender esto cambia nuestra oración. Ya no pedimos, Señor, llévame lejos de mis problemas. Empezamos a orar, Señor, muéstrame el lugar de quietud que has preparado para mí hoy, aquí mismo. Es un cambio de perspectiva radical y nos prepara para el siguiente tramo del viaje, porque después del reposo, el pastor a menudo nos guía por el lugar más aterrador imaginable y tiene una muy buena razón para hacerlo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esta es quizás la frase más poderosa y a la vez más incomprendida de todo el Salmo. La hemos relegado a ser una metáfora del final de la vida, un consuelo poético frente a la tumba. Pero para David, el pastor, no era una metáfora, era geografía. En el paisaje de Judea, lleno de montañas y cañones, a menudo el camino más rápido para llevar al rebaño, desde un pastizal agotado en el valle hasta una nueva meseta con hierba fresca en las alturas, era a través de un wadi. Un wadi
es el lecho seco de un río, un barranco profundo y estrecho tallado en la roca por milenios de inundaciones repentinas. Durante la mayor parte del año, estos valles son pasajes transitables, pero son increíblemente peligrosos. Las paredes altas y escarpadas bloquean la luz del sol durante gran parte del día, creando zonas de profunda oscuridad, literalmente sombras de muerte. No puedes ver lo que se esconde en las grietas o detrás de las curvas. Este era el territorio de caza perfecto para los depredadores. Los lobos, las hienas, incluso los leopardos, usaban la oscuridad y los puntos ciegos de estos cañones para tender emboscadas. El rebaño era más vulnerable aquí que en cualquier otro lugar. Las ovejas se ponían nerviosas, su eco rebotaba en las paredes y cada sombra parecía un monstruo al acecho. Aquí viene la pregunta central que lo cambia todo. Si el pastor es tan bueno y protector, ¿por qué demonios llevaría a propósito a sus amadas y vulnerables ovejas a través del lugar más peligroso del mapa? La respuesta es tan práctica como profundamente espiritual, porque a veces el camino del peligro es el único camino hacia la provisión. El pastor sabía que dar un rodeo alrededor de la montaña podría llevar días, agotando la energía y los recursos del rebaño. El atajo a través del valle, aunque lleno de peligros, era el camino necesario para llegar a los delicados pastos y las aguas de reposo que esperaban al otro lado. No elegía el valle por crueldad, sino por sabiduría estratégica. Dios, nuestro pastor, opera de la misma manera. No siempre nos libra del valle. De hecho, a menudo nos guía directamente hacia él. El valle del diagnóstico médico aterrador. El valle de la pérdida de un trabajo. El valle de una relación rota. El valle de la duda y la soledad. Lugares oscuros donde los depredadores de la ansiedad y la desesperación acechan. Y en ese momento, nuestra primera reacción es pensar que hemos hecho algo mal, que Dios nos ha abandonado. Pero este salmo nos grita una verdad diferente. El hecho de que estés en el valle no significa que el pastor te haya perdido. Significa que Él te está guiando. La sombra no es una señal de su ausencia, sino la prueba de que estás en su camino hacia algo mejor. Fíjate bien en las palabras, aunque ande en valle. No dice, aunque me muera en el valle, o aunque me quede a vivir en el valle. Es un lugar de tránsito. La clave no es evitar el valle, sino seguir caminando, confiar en que el pastor, que conoce cada curva y cada sombra, está justo delante y justo detrás. El Salmo no dice, no sentiré miedo. Dice, no temeré mal alguno. El miedo es una emoción humana natural en un lugar así. Pero el temor al mal, al desastre final, a ser destruido, se anula por la presencia del guía. El pastor no elimina el peligro, pero su presencia neutraliza su poder sobre nosotros. Esta es la fe en su forma más cruda y real. No es creer que el camino será fácil y soleado. Es creer que incluso en el pasaje más oscuro y aterrador, el experto en supervivencia está a cargo. Él conoce la salida y lleva en sus manos las herramientas perfectas para ese entorno. Herramientas que no son para darte palmaditas en la espalda, sino para librar una guerra en tu nombre. Al caminar por ese valle oscuro y peligroso, David no encuentra consuelo en palabras vacías. Encuentra seguridad en dos herramientas muy concretas y físicas. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hemos idealizado estos objetos, imaginando que son meros símbolos de guía, pero para un pastor eran su arsenal. Eran herramientas de guerra y de rescate. Empecemos con la vara. En hebreo es la palabra shevet. No se refiere a un bastón largo para caminar, se refiere a un garrote corto y pesado. El pastor la fabricaba a partir de la madera dura de un árbol joven,
eligiendo la parte donde el tronco se une a la raíz. Tallaba esa sección hasta convertirla en un arma sólida, a menudo incrustando trozos afilados de metal o piedra en el extremo. La vara no era para las ovejas. La vara era para los enemigos de las ovejas. El pastor la llevaba metida en su cinturón, siempre al alcance de la mano. Cuando un lobo, una hiena o un chacal atacaba al rebaño, el pastor no razonaba con él. Desenvainaba la vara y, con una velocidad y precisión letales, rompía las patas o el cráneo del depredador. Era un arma brutal para un entorno brutal. Era la manifestación física de la protección feroz del pastor. Cuando David dice, tu vara me infunde aliento, no está pensando en un toque suave. Está diciendo, cuando estoy rodeado de enemigos que quieren devorarme, recuerdo que mi Dios lleva un arma y sabe cómo usarla, y eso me da el coraje para seguir adelante. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Parte del consuelo de Dios no es tierno, es violento. Es la promesa de que Él luchará por ti con una ferocidad que tus enemigos no pueden comprender. Es la seguridad de que mientras tú te sientes débil y vulnerable, Él está de pie entre tú y el peligro, con el garrote en la mano, listo para aplastar cualquier cosa que intente destruirte. Ahora hablemos del cayado. En hebreo, mishena. Este sí es el bastón largo y delgado con un gancho en el extremo que todos imaginamos. Pero su propósito ha sido profundamente malinterpretado. No se usaba para golpear a las ovejas para que obedecieran. Golpear a una oveja con un palo solo la asusta y la hace huir. El cayado era una herramienta de guía y rescate. Con el extremo largo, el pastor tocaba suavemente el costado de una oveja para dirigirla por el camino correcto, sin asustarla. Era una guía sutil, una corrección de rumbo. Y con el extremo curvado, el gancho, realizaba actos de rescate increíbles. Lo usaba para sacar a una oveja que había caído en una grieta o se había enredado en un zarzal. También lo usaba para examinar al rebaño. Con el cayado apartaba la espesa lana para buscar heridas, espinas o parásitos que la oveja no podía ver ni alcanzar. Era una herramienta de cuidado íntimo, de inspección minuciosa, un instrumento de sanación. Así que aquí tienes las dos caras del cuidado de Dios en un valle peligroso. La vara es su poder protector contra las amenazas externas. El cayado es su cuidado personal para tus debilidades internas. Con la vara lucha contra tus enemigos. Con el cayado te rescata de tus propios errores y sana tus heridas ocultas. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en un hoyo del que no podías salir? Ese es el cayado de Dios, extendiéndose para sacarte. ¿Has sentido alguna vez su disciplina como una corrección suave que te impide tomar un mal camino? Ese es el toque del cayado. Necesitamos ambas cosas. Necesitamos al Dios guerrero que nos defiende y al Dios pastor que nos cuida. Y en el valle de sombra de muerte, saber que Él maneja ambas herramientas con pericia es lo que nos permite seguir respirando, seguir caminando. Pero su cuidado va aún más lejos. Se vuelve increíblemente personal, casi médico, en la siguiente acción que describe David. Y tiene que ver con proteger nuestra mente. Unges mi cabeza con aceite. De todas las frases del Salmo, esta es quizás la que más hemos espiritualizado, perdiendo por completo su significado original, crudo y desesperadamente práctico. La imaginamos como una metáfora de bendición, un acto simbólico de ser elegido o consagrado, pero para un pastor y sus ovejas, este acto era una cuestión de vida o muerte, y no tenía nada que ver con la realeza. Era un procedimiento médico de emergencia. En los meses calurosos de verano, el rebaño era atormentado por todo tipo de insectos voladores. Pero había uno especialmente temido: la mosca nasal. Este insecto es una pesadilla para las ovejas. Intenta depositar sus huevos en las membranas húmedas de la nariz del animal. Si lo consigue,
Las larvas se eclosionan y excavan túneles hacia los senos paranasales de la oveja. Esto provoca una inflamación intensa y un dolor enloquecedor. La oveja, torturada desde dentro, se vuelve loca de agonía. Deja de pastar. Se golpea desesperadamente la cabeza contra las rocas y los árboles, intentando aliviar la presión y el picor insoportables. En su frenesí puede llegar a autolesionarse hasta la muerte. Es una muerte horrible, lenta y enloquecedora. Todo el rebaño se inquieta al ver a una de sus compañeras sufrir de esta manera. El caos y el pánico pueden extenderse rápidamente. El pastor experimentado sabía que la prevención era la única cura. Al comienzo de la temporada de moscas, preparaba una mezcla espesa y pegajosa. Generalmente era aceite de oliva mezclado con especias de olor fuerte o resina de árbol, como el azufre. Era un repelente de insectos casero. Luego, una por una tomaba a cada oveja de su rebaño. Sostenía su cabeza con firmeza y, con sus manos, untaba generosamente esta mezcla aceitosa alrededor de la nariz, los ojos y las orejas del animal. Era un trabajo sucio, íntimo y que requería mucho tiempo, pero era un acto de misericordia fundamental. El aceite creaba una barrera protectora. Las moscas no podían acercarse a las fosas nasales para depositar sus huevos mortales. El efecto era casi instantáneo. La oveja, que había estado sacudiendo la cabeza y restregándose contra el suelo, se calmaba. La paz volvía al rebaño. Ahora relee la frase con este conocimiento: unges mi cabeza con aceite. David está diciendo algo increíblemente profundo. Está reconociendo que Dios, nuestro pastor, se preocupa no solo por los peligros externos, sino también por los tormentos internos. Se preocupa por los parásitos que intentan invadir nuestra mente. ¿Cuáles son las moscas nasales de tu vida? Los pensamientos de ansiedad que zumban sin cesar. Las pequeñas preocupaciones que, si se les permite anidar, se convierten en larvas de miedo que te vuelven loco. Las ideas tóxicas de amargura o inseguridad que te hacen golpearte la cabeza contra muros de desesperación. La unción con aceite es la promesa de que Dios nos ofrece una protección para nuestra salud mental y espiritual. Es su palabra, su paz, su presencia, que actúa como un bálsamo que repele esos pensamientos destructivos antes de que puedan anidar y destruirnos desde dentro. Es un acto de cuidado preventivo y profundamente personal. Piénsalo por un segundo. El Dios del universo se inclina, toma tu rostro entre sus manos y te aplica con ternura la protección que necesitas para no enloquecer en un mundo que constantemente intenta infectarte con miedo y desesperación. Él no solo te salva del lobo, te salva de ti mismo. Y una vez que tu mente está en paz, Él hace algo aún más audaz. Prepara una fiesta en el lugar más inesperado. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta imagen es tan audaz, tan desafiante, que a menudo la leemos rápidamente sin captar su increíble poder. Pensamos en un banquete formal, en un rey que honra a su súbdito. Pero, de nuevo, la clave está en el campo, en la vida diaria del pastor. Después de guiar al rebaño a través del peligroso valle, el pastor los llevaba a las mesetas de verano. Estas áreas elevadas, planas y extensas, a menudo tenían la mejor hierba de la temporada. En hebreo, la palabra para mesa, shuljan, también puede significar meseta. El pastor literalmente preparaba una meseta para que sus ovejas comieran. Pero este banquete no estaba listo de inmediato. El trabajo del pastor no terminaba al llegar. De hecho, comenzaba una nueva fase crucial. Antes de permitir que las ovejas se dispersaran para pastar, el pastor tenía que inspeccionar meticulosamente toda la meseta. Caminaba por la zona buscando peligros ocultos. Con su cayado apartaba la hierba alta
para asegurarse de que no hubiera serpientes escondidas. Y lo más importante, buscaba y arrancaba plantas venenosas. Hierbas que, aunque parecían apetitosas, podían enfermar o matar a sus ovejas. Tenía que limpiar la mesa antes de que sus ovejas pudieran disfrutar del festín. Mientras hacía todo esto, los depredadores, los angustiadores de las ovejas, no desaparecían. Los lobos y las hienas sabían que el rebaño estaba allí. Se apostaban en los bordes de la meseta, en las sombras de las rocas, observando, esperando una oportunidad, un descuido. Su presencia era una amenaza constante y visible. Y aquí es donde la imagen se vuelve asombrosa. Una vez que el pastor terminaba de preparar y limpiar el área, daba la señal. Las ovejas, completamente confiadas en su protector, se echaban a comer y a descansar en la hierba abundante. Comían en paz, se nutrían, prosperaban. Todo esto sucedía a plena vista de sus enemigos. Los lobos podían mirar, podían gruñir, pero no podían tocar al rebaño. ¿Por qué? Porque el pastor estaba allí, de pie, vigilante. Su sola presencia creaba una zona segura, una burbuja de paz en medio de un territorio hostil. Esta es la promesa de Dios. Él no espera a que todos tus problemas desaparezcan para bendecirte. No pospone su provisión hasta que no tengas angustiadores. Él prepara un banquete para ti, aquí y ahora, en medio de tus circunstancias. La enfermedad puede estar observando desde el borde, la crisis financiera puede estar acechando, la gente que te desea el mal puede estar mirando, pero en su presencia puedes sentarte y ser nutrido. Puedes encontrar alegría, provisión y paz, no por la ausencia de enemigos, sino por la presencia todopoderosa de tu pastor. Él es quien te defiende. Él es quien ha limpiado el terreno para ti. Te has negado a disfrutar de las bendiciones de Dios porque todavía puedes ver a tus enemigos en la distancia. ¿Has dejado que la presencia de tus problemas te robe el apetito por la provisión de Dios? Este salmo nos enseña a festejar en medio de la batalla, a confiar en que la vigilancia del pastor es más poderosa que la amenaza del depredador. Es un acto de fe audaz sentarse a la mesa de Dios mientras tus angustiadores observan, impotentes. Es la máxima declaración de confianza. Y esta confianza nos lleva a la conclusión final del Salmo, a una promesa que no es solo para el futuro, sino para cada día de nuestra vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Llegamos al final del viaje, la gran conclusión de este manual de supervivencia. Y como en cada paso anterior, estas palabras son mucho más profundas y activas de lo que parecen a simple vista. Analicemos primero esa increíble declaración. El bien y la misericordia me seguirán. La palabra hebrea para seguir es radaf. Esta no es una palabra pasiva. No significa que el bien y la misericordia simplemente caminarán detrás de nosotros a una distancia educada. Radaf es un verbo de caza. Es la misma palabra que se usa para describir a un ejército persiguiendo a su enemigo o a un depredador acechando a su presa. Piénsalo por un segundo. David no está diciendo que la bondad y el amor de Dios son un agradable telón de fondo. Está declarando que la bondad y la misericordia de Dios nos persiguen activamente. Nos cazan, nos acosan, no importa a dónde vayamos. No importa cuán rápido huyamos o cuán profundo nos escondamos en nuestros valles de sombra, estas dos fuerzas divinas están pisándonos los talones, decididas a alcanzarnos. Incluso en tus peores días, cuando te sientes más indigno y alejado, la bondad de Dios te está buscando para bendecirte. Incluso cuando has cometido un error garrafal, su misericordia, su amor incondicional, te está rastreando para perdonarte y restaurarte. No puedes escapar de ellas, es una persecución de amor implacable.
Y esta persecución divina nos lleva al destino final. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. A menudo interpretamos esto como una promesa del cielo, de la vida después de la muerte. Y ciertamente lo incluye. Pero para David, el concepto de la casa del Señor era mucho más inmediato. ¿Cuál es la casa de una oveja? No es una estructura con 4 paredes y un techo. La casa de una oveja es el rebaño. Es la zona de seguridad y provisión que existe alrededor de su pastor. Estar en la casa del pastor significa vivir bajo su cuidado constante, dentro de su esfera de protección, comiendo de su mano y siguiendo su voz. Morar en la casa del Señor no es solo una esperanza futura, es una decisión presente, es elegir vivir cada día, todos los días de mi vida, como una oveja que se niega a alejarse de su pastor. Es decidir permanecer en el rebaño, confiando plenamente en su guía, su protección y su provisión, sin importar el terreno que estemos cruzando. El Salmo 23, entonces, cierra el círculo. Comienza con una declaración de identidad. Jehová es mi pastor. Y termina con una declaración de residencia. En su casa moraré. Es un pacto de confianza total. Es la decisión consciente de entregar nuestra supervivencia a las manos del único experto que puede guiarnos a través del desierto de esta vida. Ya no es un simple poema de consuelo, es un arma, un mapa, un contrato. Es la certeza de que nuestro guía es un estratega rudo, que nuestra paz es construida por él en medio del caos, que los valles oscuros son atajos hacia su provisión, que Él lucha nuestras batallas externas y sana nuestros tormentos internos, que nos alimenta desafiantemente frente a nuestros enemigos, y que su amor no solo nos espera, sino que nos persigue sin descanso cada segundo de nuestra existencia. Gracias por caminar este camino conmigo, por atreverte a mirar más allá de lo familiar. Si este viaje ha cambiado tu perspectiva, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete y dale a me gusta para que juntos podamos seguir desenterrando las verdades ocultas en estas palabras eternas. Gracias por ver hasta el final. Eso significa mucho para mí. Recuerda, no estás solo en tu búsqueda. La próxima vez que recites el Salmo 23, no lo hagas como una víctima que busca consuelo, sino como un miembro protegido del rebaño del pastor más poderoso del universo. Sigue preguntando, sigue creyendo,